Los videojuegos generan violencia. Desde la aparición de la violencia en los videojuegos, algunos títulos como God of War o Wolfenstein han hecho que la sociedad muestre un rechazo hacia los videojuegos, argumentando que pueden afectar negativamente el comportamiento de quienes utilizan este entretenimiento, aumentando la hostilidad del usuario hacia su entorno, así como la agresividad, el estrés, la frustración. Pero, ¿hasta qué punto es eso cierto? Es verdad que en algunos videojuegos la violencia es grotesca y exagerada, como ocurre en el Mortal Kombat, donde puedes, entre otras cosas, cortarle la cabeza a tu rival y antes de que ésta caiga, mutilarle el resto del cuerpo para que la cabeza se coloque en el medio como si de un centro de mesa se tratase. Esto es algo que caracteriza el juego y es parte de su esencia. Cuando un usuario lo compra, sabe lo que contiene ese juego y en muchos casos es lo que motiva la propia compra. Se argumenta que esta violencia desmedida produce frustración en el usuario. En primer lugar, los videojuegos tienen una clasificación por edades, desde todos los públicos a los mayores de 18, con los diferentes elementos que tiene el juego: violencia, palabras malsonantes. Además, los videojuegos en su mayoría no generan frustración contra el entorno, sino más bien frustración contra el propio videojuego. La mayoría de los jugadores relacionan lo ocurrido en el juego con ficción, por lo que no se lo toman en serio y no trasladan su frustración a la realidad. Que en el Mortal Kombat puedas arrancarle la cabeza con una mano a tu contrincante no significa que vayas a hacerlo en la vida real. Kung Lao wins. Fatality. Estudios psicológicos de la Academia de Psiquiatría del Estado de Washington concluyeron que los videojuegos no afectan negativamente a los jugadores. En estos estudios se confirmaba que los videojuegos no producían efectos negativos en la percepción de la realidad. En el estudio realizado por la Asociación de Médicos de los Estados Unidos, se descubre que no solo no se aumentó la tasa de delincuencia juvenil en los Estados Unidos, sino que, además, la tasa había bajado en los últimos 10 años, coincidiendo con la explosión del mercado de los videojuegos. Por otra parte, los videojuegos generan efectos a corto plazo: frustración en la derrota, euforia en la victoria, pero no se generan efectos a medio o largo plazo que puedan afectar el entorno social del jugador. Es cierto que existen personas propensas a la violencia, que después de decepcionarse con un videojuego, terminen confundiéndolo con la realidad y puedan llegar a hacer cosas inspiradas en esas ficciones. Pero en los casos en los que esto sucede, las personas tienen enfermedades psicológicas, por lo que son casos aislados con los que no podemos contar. La mayoría de las personas han jugado o juegan diariamente a un videojuego y estas no se ven influenciadas por su violencia. Son numerosos los ejemplos de individuos que juegan, entre otros, al Grand Theft Auto, un juego en el que puedes desde dar un paseo por el bosque a tomar una metralleta y matar civiles, y no muestran ninguna consecuencia negativa en sus vidas reales. De hecho, algunos de estos jugadores utilizan los juegos para desahogarse y desestresarse de lo ocurrido en su vida diaria. La mayoría de estas críticas se produce por el miedo de los padres, que ven jugar a sus hijos a videojuegos en los que se cortan cabezas y no saben reaccionar a este estímulo, porque no lo entienden. Los medios de comunicación también han influido en esta situación. Para ello, solo tenemos que observar una serie de titulares de periódicos en incidentes relacionados con los videojuegos. Cuando en Estados Unidos un joven de 15 años murió de un tiro en la cabeza porque no accedió a prestarle un juego a un chico mayor, el titular fue: un videojuego llevó al asesinato de un adolescente. La noticia se centraba en una crítica a los videojuegos y ni siquiera se nombraba que el asesino tenía un largo expediente y que el juego, que según ellos había producido tal tragedia, era uno de baloncesto, donde el único tipo de violencia que existía era el producido en los deportes de contacto directo. En nuestra sociedad actual, los videojuegos han sido criticados por diversos grupos,
por supuestamente afectar negativamente al jugador, llegando incluso a demandas contra las compañías y propuestas para leyes que censuren esta violencia. En estos procesos judiciales se declara que los argumentos expuestos por los demandantes son insuficientes y la mayoría se apoyan en opiniones personales. Todas estas pruebas comprueban que la violencia en los videojuegos no afecta negativamente a las personas y queda reflejado su aspecto positivo en la sociedad, con la bajada de la delincuencia